Lo dijo él. A primera hora. Vamos a hablar de lo que implica el silencio electoral el día de hoy. Creo que hay que hacer una valoración de la campaña, una de las campañas más horrorosas que yo recuerde. El día de hoy empieza esto que se llama pomposamente el silencio electoral. Eso está consagrado en el artículo 207 del Código de la Democracia. O sea, ahí hay toda una explicación que dice, me parece a mí, voy a leer todo el artículo, porque creo que todo lo que dice este artículo me parece que puede servir para establecer un análisis crítico sobre lo que ha estado ocurriendo en la presente campaña electoral. Desde la convocatoria de elecciones y durante la campaña electoral, todas las instituciones públicas están prohibidas de difundir publicidad a través de radio, televisión, medios digitales, vallas publicitarias, prensa escrita y otros medios impresos, salvo las excepciones previstas en la ley. Por eso, por ejemplo, de la publicidad estatal, tanto del gobierno central cuanto de los gobiernos locales, se requiere autorización por parte del Consejo Nacional Electoral. No todas las piezas comunicacionales de los gobiernos locales, y tengo información al respecto, han sido autorizadas por el Consejo Nacional Electoral, lo cual termina siendo un poco raro, porque estamos hablando de una elección nacional, pero también ha servido para limitar la difusión de información y de pautaje publicitario de los gobiernos locales. Queda prohibida la exposición en espacios audiovisuales que impliquen la utilización de recursos públicos, de la imagen, voz y nombres de personas que se encuentran inscritas como candidatas o candidatos. Se prohíbe asimismo a las instituciones públicas la realización de eventos con artistas internacionales durante la campaña electoral. ¡Ojo! Desde la convocatoria de elecciones y durante la campaña electoral, el tiempo y valor contratado por las entidades públicas para informar en medios de comunicación y otros gastos de publicidad de acuerdo a lo permitido en esta ley, no podrá exceder el promedio mensual del último año anterior a la convocatoria de elecciones. Las candidatas o candidatos desde la inscripción de su candidatura no podrán participar en eventos de inauguración de obras u otros financiados con fondos públicos. Estoy leyendo todo el artículo para que ustedes más o menos vean lo que dice la norma y analicen si se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿no? Y aquí viene la parte del silencio electoral. Este silencio electoral, no, qué pomposo que suena, silencio electoral, todos calladitos, va. 48 horas antes del día de los comicios, o sea, a partir de hoy, y hasta las 17 horas del día del sufragio, queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación y medios digitales, que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral, así como la realización de mítines, concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral. El incumplimiento de estas disposiciones constituirá infracción electoral que será sancionada de conformidad con la ley. No estará sujeta a esta prohibición la difusión de información en caso de grave conmoción interna, catástrofes naturales u otras situaciones excepcionales autorizadas por esta ley. ¿Cuál ley? El Código de la Democracia. De no cumplirse estas disposiciones, el Consejo Nacional Electoral dispondrá a los medios de comunicación suspender de manera inmediata su difusión, sin perjuicio de la sanción que imponga el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué creo que esto es letra muerta? Para mí todo el artículo 207 es letra muerta, pero sobre todo esta parte que tiene que ver con lo que denominamos silencio electoral. Porque dice que hasta las 5 de la tarde del día del sufragio, o sea, a las 5 de la tarde se terminan las elecciones y comienza el conteo de votos, el escrutinio. Queda prohibida la difusión de información, pero la otra parte, así como opiniones, imágenes en todo tipo de medios de comunicación y medios digitales que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral. El día de las elecciones, y partamos de esto que ocurre en todos los procesos electorales. El día de las elecciones, todos los medios de comunicación cubrimos las actividades de los candidatos. Para este domingo, por ejemplo, la cobertura será sobre los 2 finalistas. En la primera vuelta, sobre los 16 finalistas.
Entonces, los medios envían equipos, los reporteros, vamos a cubrir, se da el voto. El acto de llegada del candidato al recinto electoral es un acto político y proselitista. Llegan acompañados de sus partidarios, de sus simpatizantes, se escuchan incluso loas a favor del candidato. Mis colegas, con quienes N cantidad de veces en mi condición de reportero compartimos coberturas electorales, lo saben porque hemos visto y hemos cubierto. ¿Eso cuándo han sancionado? ¿Cuándo han sancionado que los candidatos hagan proselitismo el día de las elecciones en los recintos electorales? Que cierto es que no es que va la gente con banderas flameando, pero es un acto político proselitista. Y luego hay declaraciones de los candidatos hablando sobre el proceso electoral. Entonces esto es letra muerta, además que es inaplicable. Porque es obvio pues que cuando un candidato va a ejercer el voto hay que cubrir. Y luego la típica, ¿no? Que por eso me parece que trataron de ponerle esta salvedad al tema de la fotografía. Usted está detrás del biombo y usted no puede sacar el celular para tomarle la foto, que no sé cómo, hasta ahora yo no sé cómo lo van a controlar, no tengo la menor idea. Pero si usted quiere, usted coge la papeleta, la levanta, sale del biombo, antes de depositar en la urna la levanta para que alguien le tome la fotografía. Eso no está sancionado. Resulta que cuando los candidatos votan, generalmente luego de salir del biombo, levantan la papeleta y muestran por quién votaron, generalmente por ellos mismos, ¿no? ¿Me explico? Entonces, estas cosas son letra muerta. Pero se incluye ahí medios digitales sobre el silencio electoral. Todos sabemos lo que pasa desde que tenemos esta comunicación digital, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la comunicación 2.0, etcétera. La última elección en la cual, entre comillas, porque yo siempre le pongo entre comillas y lo tomo con pinzas a esto, se cumplió esto que se llama silencio electoral, fue la elección del año 2006, perdón. Porque todavía no teníamos redes sociales. Ya, la de 2009, digamos que la de 2009, ya. Aunque ya para 2009 teníamos Facebook. Pero hablemos de la de 2009. La última elección, la de 2009, porque recién estábamos entrando a unos espacios tecnológicos, ¿no? Y el mundo empezó a cambiar a nivel de la tecnología. El silencio electoral aplica a los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros aquí ya no podemos hacer entrevistas a los candidatos, ni podemos tener visiones a favor de un candidato a favor de otro candidato, pero podemos hacer opinión y análisis político, por supuesto que sí, sin que eso signifique inducir al voto. Pero ¿y en redes? ¿Quién controla la enorme publicidad que se ha pautado en redes sociales y que se seguirá pautando a lo largo de estos días de, entre comillas, silencio electoral? No hay tal, eso no existe. Yo no sé si algún día esto se podrá actualizar buscando legislación comparada. A ver si se puede adaptar esta normativa a la realidad planetaria de la tecnología y dejemos de inventarnos normas que son claramente inaplicables y que no sirven absolutamente para nada, porque esta norma no sirve para nada. Nosotros a partir de hoy, hasta el domingo inclusive, vamos a tener un bombardeo digital. Vamos a tener además publicaciones camufladas, porque eso ha pasado desde que hay esta comunicación digital. Vamos a tener publicaciones de frente de ciudadanas y ciudadanos, que obviamente no están sujetos tal vez a la misma regulación que los medios de comunicación tradicionales, pero en el caso de medios de comunicación en sus espacios digitales, se los firmo, vamos a tener notas camufladas a favor de uno o de otro candidato. Eso vamos a tener. Y está claro que este país no está dispuesto a discutir estas cosas que terminan siendo de fondo. Así que este silencio electoral es una bobera, eso no existe. Aquí somos campeones para el ridículo. Es una ridiculez, acabo de leer la norma. ¿Ya? Que también es letra muerta de la norma. Y que yo creo que es importante que con sentido crítico lo analicemos. El artículo 72 de la Ley Orgánica de Comunicación. Que quiero contarles, pues que si hay ley de comunicación, algunos dicen que ya no hay ley de comunicación, hay ley de comunicación. Que no es la misma ley del año 2013, es otra cosa, donde
régimen sancionador terminó desnaturalizando cosas positivas que sí tenía la ley de comunicación. Pero como usaron y abusaron el régimen sancionador hasta para sancionar la opinión de la gente, obligándole a pagar una multa, desnaturalizaron el concepto de la ley. Pero audiencia, hay ley de comunicación y está vigente. Reformada, pero hay ley de comunicación. Entonces el artículo 72 dice: acceso a los medios de comunicación de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Durante la campaña electoral, los medios de comunicación propenderán a que los candidatos y candidatas de todos los movimientos y partidos políticos participen en igualdad de condiciones en los debates, entrevistas y programas de opinión, que realicen con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía los perfiles políticos, programas y propuestas para alcanzar los cargos de elección popular. El Consejo Nacional Electoral promoverá que los medios de comunicación adopten todas las medidas que sean necesarias para el efecto. A ver, sincerémonos, la plena. ¿Ustedes creen que eso se ha cumplido? ¿Ustedes creen que esa norma se ha cumplido? Y no me refiero solamente a esta elección. ¿Ustedes creen que alguna vez se ha cumplido esa norma? Cuando tenemos a medios de comunicación que claramente toman partido, pero... Y en esta elección ya ha sido, pero evidente, descuidaron las formas, les importó un rábano las formas. Y decidieron de frente apoyar candidaturas. Es una locura. Yo sí creo que esta elección ha dejado herido, no sé si de muerte, pero gravemente herido al trabajo de la prensa ecuatoriana y del periodismo. Perdónenme. Y ojalá que tengamos el suficiente sentido de autocrítica desde quienes hacemos comunicación, periodismo, para entender lo que ha pasado en esta elección. Tomando partido en uno en otro sentido. Ese artículo 72 de la Ley Orgánica de Comunicación no se ha cumplido, perdónenme. Y no es de ahora. Yo tuve la posibilidad en 2017 de cubrir la segunda vuelta electoral. Y a propósito de eso, el año pasado hice un proyecto de titulación, mi trabajo de maestría de periodismo y gestión de comunicación en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y mi trabajo de titulación era un análisis de los 20 días de la segunda vuelta electoral del año 2017, los 20 días de la campaña oficial de la segunda vuelta electoral del 2017. ¿Por qué escogí ese espacio, esa jornada, esa campaña? Porque en esa campaña, yo les invito sobre todo a quienes les gusta revisar estos temas, a los estudiantes de periodismo, de comunicación, revisen la segunda vuelta del 2017. Y van a ver cómo se dio esa alineación, pero impresionante, de los medios gubernamentales en torno a la candidatura del aspirante oficialista Lenín Moreno. Pero impresionante. Y de los medios privados en torno a la candidatura de Lasso. Y yo me encontré, por ejemplo, con un detalle, ¿no? En el caso de uno de los medios en manos del Estado, de TC Televisión, que además es un canal que yo quiero mucho, había más notas de Lasso que de Moreno, dentro de esta valoración de los 20 días. Más notas que de Lasso que de Moreno, pero el 100% de las notas de Lasso eran negativas, eran contra Lasso. ¿Ya? ¿Me explico? A ese punto. O sea, es interesantísimo el papel de los medios, interesantísimo y cuestionable, el papel de los medios en las campañas. En esta campaña rebasaron. Este ejemplo que les digo, 2017, en esta campaña se desbordó. O sea, lo de esta campaña es una locura. Un alineamiento impresionante a las dos candidaturas. Yo no sé qué va a pasar, y eso decía ayer en una entrevista que compartimos con María Sol Borja en el espacio de Andrés del Mono López, en el espacio digital. Yo no sé qué va a pasar después del domingo con los medios, que claramente se alinearon, ¿no?, en torno a una u otra candidatura. Con el resultado electoral del domingo. ¿Cómo van a quedar? ¿Cómo van a presentarse ante la audiencia el día lunes? ¿Cómo van a presentarse como periodistas libres e independientes después ante la audiencia cuando claramente tomaron, pero de una forma hasta burda, partido por las candidaturas de esta segunda vuelta electoral? ¿Cómo lo van a hacer? Pues eso dice el artículo 72 de la Ley de Comunicación, que lo acabo de leer, y que está claro que los candidatos nunca, eso no existe. Esto que plantea el artículo 72 de la Ley de Comunicación es lo ideal. Pero el mundo ideal no existe, y en el Ecuador menos. Ni siquiera una cosa tan simple como una norma se puede cumplir.
Aquí no ha habido espacios igualitarios en los medios de comunicación a los candidatos y candidatas. Porque además, en los medios de comunicación, no solamente los espacios se caracterizan por las entrevistas a los candidatos y candidatas, o a sus simpatizantes, o a gente que los apoya, o gente que no los apoya. También hay reportajes de otro tipo sobre temas que no tienen que ver directamente con el candidato, pero que pueden incidir en la candidatura, a favor o en contra. Perdónenme, pero es así. Entonces aquí yo les invito a hablar las plenas y a desapasionar el debate, como he dicho a lo largo de esta semana, con sentido crítico. Un poquito de pensamiento crítico para entender esto y para criticar como sociedad, que ustedes nos critiquen a nosotros y el trabajo que hacemos. Porque en medio de toda esta vorágine sí existimos espacios en los cuales hemos intentado practicar la pluralidad y no incidir al voto a favor de una de las candidaturas, cosa que no ha pasado en otros espacios. Y yo sí les pido a ustedes, audiencia, que lo tomen en cuenta y que lo valoren, que lo aquilaten. No solo este, hay varios espacios, hay muchos espacios mediáticos, en medios tradicionales y digitales, que hemos procurado demostrar que sí es posible garantizar la diversidad y la pluralidad, sin que eso signifique que somos independientes o que no tenemos una ideología. Yo tengo una ideología y la he expresado públicamente. Todos los seres humanos tenemos una ideología. Como dice la Sol Borja, aunque no la sepamos, todos tenemos una ideología. Yo la tengo. Y no pretendo presentarme aquí como apolítico, porque no, estoy haciendo política. Al hacer un comentario estoy haciendo política, pero no política partidista, que no es lo mismo. Y esa es la parte que yo cuestiono del papel de los medios de comunicación en campañas, y esta campaña no ha sido la excepción. Pero vamos más allá. Vamos a revisar el artículo 203 del Código de la Democracia, porque aquí hay que hablar de lo que dice la norma, que es letra muerta, audiencia. Ya con el cierre de la campaña hay que hablar de estas cosas. ¿Qué dice el 203 del Código de la Democracia? Habla que durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad, propaganda, las instituciones del Estado, bla, 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 y más abajo dice, en uno de los incisos, los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política. Y ojo, ese texto estaba acompañado de un texto adicional que fue declarado inconstitucional en su momento por la Corte Constitucional. Porque allí también constaba, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje. Ojo que eso estuvo vigente y tampoco se cumplió. Regresen a ver lo que pasó en la campaña del 2017, por ejemplo, cuando todavía estaba vigente ese artículo. Ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje. Perdónenme, pues. De pronto algunos medios de comunicación hacían notas que no tenían nada que ver con la campaña, pero incidían en la campaña. Algunas viejas confiables que han aparecido en las campañas en los últimos tiempos. Pero ese texto fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Pero lo que está vigente, porque quedó de la siguiente manera, y lo repito, los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta que tiende a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política. ¿Saben qué es esto? Nada. Esto es inaplicable, esto no se aplica. En el mundo ideal debería funcionar y no. A mí no me digan que esto se ha aplicado, pues. No me digan que los medios de comunicación en su conjunto, de modo general, se abstuvieron de hacer promoción directa o indirecta que tiende a incidir a favor o en contra de determinado candidato. Vayan y vean la serie de informaciones que han publicado algunos medios a favor o en contra de uno o del otro candidato. Es facilito. Hay que revisar nomás. ¿Cómo la balanza pretendieron inclinar a favor del uno o de la otra? Así. Así. Ya me dirán, tibio, que neutro, que no sé qué. No, yo sí honro el oficio, trato de hacerlo. Que tengo una ideología, por supuesto. Pero entendamos qué implica el deber ser de la comunicación y del periodismo. Periodismo crítico, sí. Pero si quieres dedicarte a la militancia o activismo, deja el periodismo y preséntate como un militante o un activista político.
O sea, dejen de presentarse como medios de comunicación o como periodistas, porque algunos lo hacen. Y preséntense como lo que son, pues, como activistas políticos, como militantes de una corriente político-partidista. Aquellos que asusan que voten a favor de un candidato o de la otra candidata, porque así lo han hecho en esta campaña, claramente. Algunos más de frente que otros, ¿no? Porque así lo han hecho. Entonces entendamos eso. A esto le añado además la difusión insoportable, cuestionable de noticias falsas. Las fake news. Gente de no creer, como siempre digo, dedicada a viralizar noticias falsas. Ni siquiera tienen el sentido común de revisar si el video que viralizan fue creado con inteligencia artificial. Ayer nomás, por ejemplo, es increíble que el gobierno tuvo que salir a desmentir un decreto ejecutivo que supuestamente hablaba de feriado para hoy y para el lunes, porque no leen. Y hay gente, ¿no? Colegas que en los chats preguntan, ¿esto es cierto? Resulta que al final, donde está la firma del presidente, no decía Daniel Noboa Sim, decía Daniel Novita Sim. Pero como no leen, ya lo primero que les llega publican. No leen, no contrastan, no revisan, publican lo primero. Y ni siquiera ofrecen una disculpa. O sea, meten la pata y no ofrecen una disculpa. ¿Sí o no, André? Eso pasó. No leyeron la parte final. Ya, y compraron el argumento. Pero como eso se viralizó, porque aquí la gente no lee, ya, la gente revisa, como dice Lucho Vivanco, cree lo primero que llega en el WhatsApp de la tía. Entonces ya asumen de que era cierto. Entonces el gobierno tuvo que hacer un comunicado para desmentir. Pues en serio. O videos creados falseando la voz de Luisa González o de Daniel Noboa. Utilizando la inteligencia artificial. Entonces, por supuesto, ahí es cuando las cuentas, los esfuerzos periodísticos de verificación son vitales, porque nos ayudan. Y pese a eso, pese a que Lupamil, Ecuador Chequea, por mencionar dos ejemplos, desmienten con su verificación, hay gente que sigue publicando lo mismo. Y eso pasó en la campaña. Y lo hacen periodistas. Lo hacen líderes de opinión. Gente que no entiende la grave responsabilidad que es estar detrás de un teclado, de un micrófono o de una cámara. Por Dios. Eso nos ha dejado esta campaña. Y yo por eso, por ejemplo, recojo un par de mensajes que fueron publicados en redes. Por ejemplo, Matías Abad decía ayer, político cuencano, exgobernador de la provincia de Azuay, en esta segunda vuelta sobró inteligencia artificial y faltó inteligencia política. Mejor no lo podía escribir el buen Matías Abad. Campaña insípida, plagada de marketing y odio, sin una sola propuesta seria. Solo memes, miedo y mediocridad. O por ejemplo, el guayaquileño Rafael Conte citaba la campaña del 84. Hubo una gran polarización, pero no hubo los niveles de odio actuales. Eso nunca antes se había visto. Así como el nivel de proselitismo de un grupo importante de periodistas. ¡En serio! Ambas cosas han creado un peligroso precedente. ¿Cómo quedamos nosotros? Oigan, en serio. ¿Cómo queda el periodismo ecuatoriano cuando claramente un grupo importante de periodistas, ¿sabe qué? Un grupo importante de periodistas, lo pongo entre comillas, se ha alineado, pero abiertamente, sin ningún pudor, a favor de las candidaturas finalistas? Eso es periodismo. O sea, capaz que yo soy el equivocado. Yo me voy a morir con esta posición. A mí no me van a escuchar jamás arengar por una candidatura. Nunca, no me van a escuchar jamás. Ni antes, ni ahora, ni mañana. No, eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Que por supuesto que voto sí. Que votaré el domingo sí. Que tengo una línea ideológico-política, por supuesto, porque así me formé desde que era estudiante de colegio. Porque yo sí creo en el componente ideológico que se ha perdido en el Ecuador. Yo sí creo en eso. Yo no soy apolítico. Pero yo no hago militancia político-partidista. Porque si yo cojo el micrófono y empiezo a decirles a ustedes por quién votar,
y hacer abiertamente campaña por una candidatura, yo sí creo que estoy deshonrando el oficio. Porque además el oficio es sinónimo de crítica. El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, le preguntaba a Esteban Ávila Villagómez, creo que ayer, que él, y yo creo que fue una pregunta de buena fe que hacía Miguel Ángel Or, preguntaba, ¿el periodismo siempre debe criticar? Y Esteban le decía, sí. Y yo le digo, sí, porque el periodismo es crítica. Es la esencia del periodismo. La crítica, del periodismo de opinión es la crítica. Del periodismo de información, la contrastación, la verificación, la contextualización, la veracidad, la oportunidad, que son cosas que aprendemos en el primer semestre de la Facultad de Comunicación quienes nos formamos como comunicadores. En el caso de la opinión, tengamos decoro, pues. Guardemos las formas. Y si no queremos hacer periodismo y queremos apoyar una candidatura, sáquense el ropaje de periodistas y díganle a la audiencia, a su audiencia, que son militantes o activistas político-partidistas, así de frente. Dejen de deshonrar el oficio, porque no saben el daño que nos están haciendo, que están haciendo a todo el periodismo ecuatoriano. Un par de mensajes para ir cerrando, porque tendremos un panel muy interesante ya mismo. Felipe Sánchez dice, la crítica siempre es constructiva y tiene fines educativos y pedagógicos siempre. Yomar Ponce, los periodistas sí deben reconocer su postura política, por supuesto. Lo que no está bien es ser militante, caer en la desinformación para apoyar a su candidato. Pues que es así. Pues me da chiste cuando hay colegas que dicen yo no soy político. Brother, si haces opinión, haces política. Así de simple. Entendamos eso. Le envío un abrazo a Yanela Sosoranga, me dice, no te mueras de las iras. Es que sí me muero de las iras, pero en buen plan, Yanela. Un abrazo. Acá que me dice Henry, lamentablemente existen periodistas que son copia y pega, hasta incluso con faltas de ortografía. ¿Cierto es? Y en eso de difundir información falsa está la ciudadanía común, policías y militares en servicio activo, dice mi colega. Mi doctor Daniel González, le envío un abrazo a mi doctor que sabe, él sí sabe de temas electorales, de temas de jurisprudencia electoral. Un importante aporte. La Corte Constitucional en sentencia 02812-CC de octubre de 2012 indica que no se podrá regular las redes sociales de ciudadanos, excepto de los medios de comunicación. En el caso de los medios, sería infracción electoral. Pero yo le pregunto, doctor, le pregunto públicamente, yo imagino que eso es para los medios de comunicación tradicionales, o que están registrados, que tienen una estructura, están formados jurídicamente a nivel digital. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este conglomerado de pseudomedios digitales que han aparecido en esta campaña, que no sé cómo es que tienen miles, cientos y miles de seguidores, porque construir orgánicamente una cuenta demora tiempo, toma tiempo, y resulta que tienen miles de seguidores, no sé cómo los han adquirido, entiendo que han comprado los seguidores, y resulta que están ahí para posicionar narrativas a favor de una u otra candidatura. ¿Quién regula esos espacios? Y se presentan como medios. Aquí hay gente que cree que una cuenta de Twitter ya es un medio de comunicación, tradicional, formal, etcétera. Pero esto es lo que está pasando acá en el Ecuador. Aquí me hablan de algunos activistas. Acá que me dicen. El problema no es que tengan una tendencia, porque en otros países se sabe y uno mira de acuerdo a lo que cree, pues que es así. El problema es que digan de frente, voten por tal o cual persona o algo como vamos a ganar. Es que no puedo estar más de acuerdo con este mensaje. Y lo peor de todo es que varios periodistas difundieron sin rumor noticias falsas diciendo luego que eso no lo habían hecho cuando estaba ya registrado y se había hecho viral. Este mensaje me representa. Tal cual. Me representa. Porque es así. Todos tenemos una ideología y una tendencia. Todos. Todos. Lo que creo que está mal es cómo se ha mal utilizado el oficio del periodismo para arengar candidaturas en esta campaña electoral. Ha pasado en otras campañas, pero en esta ha sido terrible. Acá me dice Gus, hay que tomar en cuenta que incluso hay medios digitales que publican sobre noticias criticando a ciertas autoridades locales que no son de la preferencia del partido que les gusta. Tal cual. Acá me dice el doctor González, todo medio de comunicación que tenga esa razón social, el gran problema es que nadie controla ni siquiera eso. Le vamos a preguntar a Enrique Pita más adelante que va a estar con nosotros. Mi doctor Guamán me dice, a mí me aterra que no acaten las leyes. ¿Qué tipo de gobernantes vamos a tener? Tal cual.
Y acá justamente Néstor Aguilera que suscribe lo que estoy diciendo. ¿Será que alguna vez tendremos sentido crítico sobre esto? Capaz que estoy arando en el mar. Pero yo les hablo con esta sinceridad. A alguna gente no le va a gustar. Porque a mí me han tachado de todo. Por el pecado de no respaldar a tal o cual candidatura. No me importa. No me interesa. Alguna gente cree que uno es tibio, que la falsa neutralidad, que no sé qué. Yo hago crítica periodística y lo hago de frente. A alguna gente le gusta, a alguna gente no le gusta y es la libertad. Pero a mí no me van a escuchar jamás arengar por candidaturas. Eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. No ocurrió antes y no hay evidencias de eso. No existe evidencias de esto. Yo no soy de los que borran los tweets anteriores, como hacen algunos rapidito. Yo no existe eso. ¿Ya? Y no va a pasar en el futuro. Porque de lo contrario, apago la luz, bajo la Danforth, cierro el kiosco y me dedico a convertirme en activista militante político. Es un horror lo que ha pasado en esta campaña. Y yo sí creo que la comunicación y el periodismo han quedado heridos, pero de muerte. Capaz que el lunes algunos tratarán de justificar con base en el periódico del día anterior, con base en el resultado electoral. En fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.